Entonces, iniciamos. Le damos la palabra a Dante. Bueno, Distinguidos amigos, muy buenas tardes. Es un privilegio para nosotros en Arequipa, en el Perú, compartir con ustedes, por su gentileza, al interior del Foro Acción Académica, beneficiarnos con esta tecnología, no para nosotros, sino para todos aquellos que nos van a acompañar en esta reunión, para escuchar en primera instancia lo que el doctor Preve en sus diferentes intervenciones nos ha enseñado, es el fin del management, o las otras ponencias que hemos tenido el gusto de escuchar de él. Y nuestro panel de lujo seguramente ha de enriquecer mejor aún esta presentación que nosotros apreciamos en altísimo grado, nos honra y, repito, seguramente ha de ser de beneficio incalculable para las personas que nos acompañan en la reunión. Felicitaciones al doctor Glenn Arce por esta iniciativa. Muchas gracias, Dante. Permítame unas pequeñas palabras antes de cederle el uso de la palabra a nuestro expositor, Lorenzo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero iniciar con una frase muy linda de Abraham Lincoln, quien señalaba: se puede engañar a algunos por un tiempo, pero no a todos, todo el tiempo. Es por ello que un grupo de docentes universitarios arequipeños, comprometidos con el quehacer regional y nacional, decidimos enfrentar un gran reto que se nos viene. ¿Cuál es el nuevo normal para la academia? Al superar la pandemia de la COVID-19 que azota el mundo en el que vivimos. Académicamente hablando, la crisis del COVID-19 nos obligó a todos a sumergirnos en materia de dominio de la tecnología y comunicaciones. Es un hecho positivo que nos combinó a aprender a utilizar el computador y las redes de forma masiva, hecho que antes jamás habíamos sucedido. Y no solo verlos como un recurso informativo o de búsqueda de información. Este aprendizaje no se detiene y avisora en el futuro. Una integración entre la educación presencial y virtual a distancia. En nuestro sistema educativo peruano, la teleeducación ha puesto en evidencia la crisis por la que atraviesa. El aprendizaje debe poder destacar el placer de aprender, el amor por el conocimiento y la gratificante que resulta aplicar lo aprendido en la resolución de problemas de coyuntura. Una educación para la vida debe poder producir disfrute y no tensiones. Una universidad post-COVID-19 deberá aprender este hecho y formar los cimientos de compromiso y acción académica. Dinámica en donde la comunidad universitaria debe ser el principal actor del desarrollo regional y nacional. En ese sentido, el día de hoy iniciamos una serie de conferencias que nos darán los insumos fundamentales para enfrentar este gran reto. Quiero agradecer a Lorenzo por su buena disposición de apoyarnos en esta aventura, así como también a la Cámara de Comercio de Lima, que es el consciente que unidos podemos conseguir muchas cosas, y por supuesto a nuestros queridos amigos Ana Cristina Facinelli, de la Universidad de Caxias del Sur, Brasil, y a César Neves, de la Universidad de San. Muchas gracias. Los dejo ahora sí con Lorenzo para que nos comente todo lo que nos tiene que decir el día de hoy. Muchas gracias. muchas gracias, Glenn. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por invitarme, antes que nada. Hace un tiempito que venimos hablando con Glenn de a ver si empezamos a hacer alguna cosa, y bueno, primero nos agarraron las complicaciones de agenda, después nos agarró la pandemia, y bueno, acá estamos. Entonces, lo que yo tenía para compartirles es algunas slides para simplemente empezar a mostrar algunas ideas para debatir. Entonces, yo voy a compartir algunas slides. Después estas slides se las puedo dejar, o sea que no hay ningún problema. Glenn, después te las paso con algún tipo de ¿cómo se llama esto? De WeTransfer o algo así, para que las puedas compartir con quien las necesite. Si ustedes ven a alguien que entra a la sala de reunión y yo no lo admito, me avisen, por favor, porque no quisiera distraerme de eso. Recién admití a alguien. Bueno, entonces, un poco la idea acá es tratar de entender esto de la universidad post-COVID-19. ¿Sí? Y, a ver, es interesante porque nosotros estábamos en un proceso muy fuerte de cambio.
Pero ahora lo único que estamos viendo, esperen que se trabó la presentación, ahí está. Ahora lo único que estamos viendo es el COVID. Ahora de lo único que se habla es del COVID-19 y de la pandemia y de cuántas personas mueren por día y cuántas se infectan, ¿no? Eso es un poco lo único que vemos en todos lados. Sin embargo, a ver, dejemos eso de lado por un minutito, ¿eh? Dejemos el COVID-19 de lado por un minuto y tratemos de entender qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Eh? En el mundo se están dando algunos cambios muy interesantes. Y quisiera, primer tema, hablarles de cambios demográficos. ¿Eh? Y para hablar de cambios demográficos, lo que voy a hacer, les voy a mostrar dos websites que a mí me sirven mucho para entender lo que está pasando y me parece que va a ser interesante que las miremos unos minutos juntos. Una vez que miremos estas páginas, después volvemos a la presentación. Yo no sé, si esta ya la conocen, me lo dicen. Normalmente esta es una página que se conoce poco. Esta página es gapminder.org /tools. Gapminder es una página que creó un médico sueco que ahora murió. Esperen que acá no me está dejando admitir. Ahí está, admito. Listo. Y esta página lo que hace es, nos permite ver la evolución de diferentes variables. Entonces, en este caso, quisiera, usando estos datos, tratar de hacerle algunas preguntas a la página para tener algunas respuestas respecto de qué está pasando con la demografía. Fíjense la cantidad de información que tenemos. Tenemos información de población, de infraestructura, de salud, de medio ambiente, de educación, de economía, de comunicaciones, de población. O sea, realmente hay mucha información. Vamos a tratar de focalizarnos en qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el mundo con temas demográficos, y para eso vamos a empezar como primera medida a ver lo que está pasando con la tasa de natalidad. Entonces, esto funciona así. Cada una de estas burbujas es un país, como pueden ver. Cada burbuja tiene un color, entonces el color es el continente en el que está la burbuja, en el que está el país, y cada burbuja tiene un tamaño, que en este caso es población, como ven acá. Ahora yo podría elegir cualquier variable para elegir el tamaño de la burbuja. Después, además, lo que tenemos acá es la capacidad de irnos para atrás en el tiempo. Entonces yo me voy a ir a 1940, y en 1940 vamos a ver qué pasaba con la tasa de natalidad. Vamos a definir la tasa de natalidad, acá la tenemos, es la tasa de fertilidad. Es el número de chicos que tendría una mujer durante su vida, dadas las condiciones de fertilidad y de edad de esa época. Y acá lo que tengo es la riqueza, el GDP per cápita. Fíjense que en 1940 estábamos en un mundo donde en la mayoría de los países nacían más de 5 hijos por mujer. O sea, estábamos en un mundo donde la tasa de natalidad era alta. Estamos hablando de un promedio de alrededor de 6, algo hijos por mujer. Estamos hablando de 1940. Salvo algunos países, fíjense la correlación negativa con la riqueza que podemos trazar acá, mayormente países de Europa, si se fijan, ¿sí? Entonces, en esos países, básicamente, lo que teníamos era una tasa de natalidad menor. Ahora, miren lo que pasa a medida que vamos evolucionando en el tiempo. A medida que vamos avanzando en el tiempo, y fíjense lo que pasa en 1970, fíjense cómo a partir de la década del 70 empieza a caer la tasa de natalidad en el mundo. Lo que era una tasa de natalidad media de alrededor de 6, algo hijos por mujer, ahora cayó en la mayoría de los países. Fíjense que además el tema de los países ricos es mucho más fuerte, a un valor claramente alrededor, pero inclusive es por debajo, de 2 hijos por mujer. Salvo, si se fijan, África, que todavía tiene tasas de natalidad más altas. O sea que podríamos decir que en el mundo nace menos gente. Salvo en África, que todavía tenemos una tasa de natalidad alta. Ustedes me dirán que la mortalidad infantil cayó
es cierto, la mortalidad infantil cayó, ahora les voy a mostrar. Fíjense, me voy a principios de siglo. Fíjense lo que era la mortalidad infantil a principios del siglo pasado. Miren este dato. La mortalidad infantil se define como chicos que mueren antes de cada nacimiento vivo. ¿Cuántos mueren antes de llegar a los 5 años? Cada 1000 nacimientos. O sea, es la tasa de muertes por 1000. Entonces, es la tasa de mortalidad de chicos que nacen vivos antes de llegar a los 5 años. Fíjense cómo antes de llegar a los 5 años morían en los países más eficientes, que teníamos acá Nueva Zelanda, teníamos Australia, Noruega, los países con menor tasa de mortalidad, morían 105 chicos cada 1000, o sea, más de un 10% de mortalidad. Ahora, si vamos a más países, fíjense tasas de mortalidad de casi el 45% de la gente de los nacimientos. O sea, era una tasa de mortalidad brutal. ¿eh? Y fíjense que en la mayoría de los países pasaba esto, ricos, pobres. No pasa mucho hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde fíjense cómo empieza a evolucionar la medicina y empiezan a caer ¿eh? las muertes de niños. Y fíjense cómo, cuando nos vamos acercando a la vida actual, las tasas de mortalidad cayeron muchísimo, la mortalidad infantil. Todavía tenemos mortalidad infantil arriba del 10% en algunos pocos países de África, pero la previsión es que esto siga cayendo rápidamente. Acá noten que la escala es logarítmica, por lo tanto, en realidad, acá lo que ven es que hay países donde ya la tasa de mortalidad es el 1,6 por 1000, o sea, realmente están bajando muy fuerte. Y la previsión es que esto siga bajando. O sea que lo que tenemos, de vuelta, perdón, mucha correlación negativa con la riqueza, ¿no? Pero de vuelta, lo que vemos es que nacen muchos menos, pero también mueren muchos menos, o sea que tenemos una mayor sobrevida. Vamos a la expectativa de vida, entonces. Y la expectativa de vida es un tema muy interesante, porque fíjense, me vuelvo a principios del siglo pasado, y acá tenemos que a principios del siglo pasado la gente vivía poco. En promedio, por encima de 50 años de expectativa de vida, había algunos pocos países, mayormente en Escandinavia. Tenemos Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, tenemos Suiza, tenemos Australia y tenemos Estados Unidos, pero fíjense que mucho país por debajo de los 40 años de expectativa de vida. Fíjense lo que pasa. Ahora miren, presten atención cuando pasamos por las guerras mundiales. Primera Guerra Mundial pasó recién, ahí hubo algunas guerras, ahí la Segunda Guerra Mundial, y fíjense cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial empezamos a ver una expectativa de vida creciente, y fíjense cómo ya prácticamente abajo de 50 años ya no nos va a quedar ningún país. O sea, por debajo de 50 años de expectativa de vida, que antes era como lo máximo hace un siglo, ahora ya no tenemos más nada. Tenemos África masivamente, les diría, el África pobre, masivamente por debajo de los 70, pero por arriba de los 50, incluso la mayoría de África por arriba de los 60 años de expectativa de vida, pero empezamos a tener países por arriba de los 80 años de expectativa de vida. Esto hace que si nos vamos a ver la población o cómo está compuesta la pirámide poblacional, fíjense que si yo me voy a ambos sexos, vamos a ir arriba de 60 años. Miren esta definición ahora que vamos a tener. Esto es en 1950 empezamos. Miren la definición. La cantidad de personas de ambos sexos que tienen más de 60 años dividido el total de la población. O sea, de lo que estamos hablando acá es del porcentaje de gente arriba de 60 años en una economía. Fíjense que prácticamente ningún país por arriba del 15% de la gente, esperen que quiero ver si tengo que admitir a alguien, no, prácticamente no había gente arriba de un 15% de población, salvo Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania y Austria. Había algunos en el 15%, pero fíjense que básicamente la población era bastante joven. Miren lo que pasa y van a notar rápidamente lo que pasa en Japón. Fíjense lo que está pasando en Japón
a partir de la década del 90, miren cómo sube Europa y miren cómo sube Japón. Japón tiene al 2019 un 34% de su población arriba de 60 años. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, acá tenemos una serie de datos que me parece que son importantes para entender ciertas cosas que están pasando en el mundo. Esto lo que me genera es un cambio interesante en la población, en las pirámides poblacionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las pirámides poblacionales, esta es una pirámide poblacional, como todos ustedes saben, acá tenemos el porcentaje de gente en una determinada franja etaria. Las franjas etarias son de a 5 años. Fíjense, esta es la pirámide poblacional del mundo, somos 7.794 millones, o sea, estamos llegando a los 7.800 millones de personas. Fíjense que sigue creciendo la población en el mundo, pero ya cambió la concavidad. Fíjense que ya la convexidad que teníamos ya se volvió cóncava acá arriba, ¿eh? Y fíjense que ya estamos empezando a llegar a un valor asintótico alrededor de los 11 millones de habitantes, no llegamos a los 11 millones, a los 11.000 millones, ¿no? Perdón. Ahora, si esta es la pirámide del mundo, y esta es la pirámide de África, por ejemplo, entonces, ¿cuál será la pirámide de Europa? Fíjense que esto es un cambio muy importante cuando estamos pensando en la población, en la capacidad que tienen los países para operar, para trabajar. Fíjense que África tiene un 8,3 y un 8% de mujeres y hombres entre 0 y 4 años, mientras que Europa solamente tiene un 5,1 de personas, o sea, de un 16,3 de África a un 5,1 de Europa, de gente entre 0 y 4 años. Fíjense que Europa ya está empezando a bajar en la totalidad. Fíjense que África todavía no cambió ni siquiera la concavidad. Y África sigue creciendo. Entonces, vamos a una Europa que se está achicando, que se está perdiendo, y vamos a un África que sigue creciendo. Y si vamos a algún país en particular en Europa, por ejemplo, podemos ir a Alemania, no solamente vemos una pirámide con una forma preocupante, sino que además vemos un país que ya tocó su máximo valor de población y lo que le queda es caer. Y esto no es solamente algo que vamos a ver en Alemania, sino que lo vamos a ver en Italia, por ejemplo. ¿Sí? Lo vemos en Italia. Fíjense que Italia no llega al 4% de chicos por debajo de 4 años. Lo vamos a ver en países como Francia. Y tenemos así, pueden jugar. Estas son páginas que están disponibles y la verdad que está bueno que los empiecen a mirar. Una última cosa antes de irme de acá, podríamos mirar algo que está pasando en el Japón. Esto es Japón 2020, de vuelta, un país que tiene serios problemas de banco de suplentes, diríamos en términos futbolísticos. Pero fíjense que Japón además tiene una situación interesante acá. Esta es la cantidad de gente que tiene más de 100 años. Japón tiene más de casi 80.000 personas con más de 100 años. Casi 70.000 mujeres y casi 10.000 hombres. Cuando ustedes piensan en eso, o sea, 70.000 a uno, 80.000, digo, a uno se le hace como un número, ¿no? Pero si lo ponemos en perspectiva, 80.000 personas, hay muy pocos estadios de fútbol en el mundo donde entran 80.000 personas. Imagínense esa cantidad de gente. Cuando además le agregamos a esas 80.000 personas, le agregamos las 500 y tantas mil entre 95 y 99 y los 2 millones casi entre 90 y 95, entonces entre estas tres franjas poblacionales tenemos casi 3 millones de personas. La población de un país como Uruguay, por ejemplo. La población de la mayoría de las provincias, digamos, es mayor que la población de la mayoría de las provincias de la Argentina. Vamos a ir rápidamente a ver qué está pasando en Perú. Esta es la población de Perú. En Perú tienen una población relativamente pequeña todavía anciana, pero fíjense cómo
la base de la pirámide, no hablando de riqueza, sino hablando de edad, se está empezando a achicar. Y fíjense que esto, cuando yo me voy para adelante, va cobrando, fíjense el Perú 2045 o el Perú 2050. Piensen en la capacidad que tiene un país con esta pirámide poblacional de pagarle la jubilación a sus jubilados, en pagar la seguridad social. En fin, me parece que hay bastantes cosas interesantes para pensar en este tipo de análisis. Entonces me voy a volver a la presentación. Entonces, bueno, decíamos, tenemos cambios demográficos. Estos cambios demográficos, si los quieren sintetizar, nace menos gente, viven más años, la población está envejecida, se muda a las ciudades, tenemos un crecimiento de África, que África no solamente crece en África, sino que además crece fuera de África, que son estas corrientes migratorias que estamos viendo en Europa fundamentalmente. Esto genera grandes desafíos culturales, tenemos pirámides poblacionales invertidas, y además aparece el cuento de las nuevas generaciones, la generación X, la generación Y, los millennials, los Z, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que aparece mucho cambio importante. Fíjense que no apareció el COVID todavía, esto es sin COVID. ¿Qué más tenemos? Tenemos cambios tecnológicos. Tenemos cambios tecnológicos fuertes. Ejemplos. Tenemos la robótica y la inteligencia artificial. Ustedes saben que hoy con la robótica se hacen cosas que antes hacían personas, y con la inteligencia artificial además se hacen cosas que antes hacían las personas con su cabeza. Los robots empezaron reemplazando actividades manuales, actividades de fuerza. Ahora la inteligencia artificial reemplaza además actividades de trabajo intelectual. Tenemos cambios en la comunicación, lo que estamos viendo hoy. Hace 5 años ustedes hubieran tenido un conferencista que venía y hablaba mirando una pantalla, y cada uno de ustedes en su computadora, en su casa. Probablemente no. La tecnología estaba, pero probablemente no lo hubiéramos pensado. O sea que ahí aparecen algunos cambios, no solamente en la tecnología, sino además en la aceptación de esa tecnología. La manufactura aditiva, que es un poco lo que se suele llamar impresoras 3D. Todo lo que es el mundo de los sensores, de la nube o el cloud, de los wearables, que son estas computadoras que nos ponemos encima, ya sea para medir pulsaciones cuando corremos para hacer ejercicio, o que nos marca cuántos pasos damos, o etcétera. Todo lo que es Big Data. Big Data es la capacidad de hacer, esperen que estoy admitiendo gente, es la capacidad de generar información a partir de datos generalmente relevados por sensores. La nanotecnología, la realidad virtual o realidad aumentada. Fíjense, hay una enorme cantidad, y pongo etcétera porque nos podemos quedar escribiendo slides de cosas, ¿no? Y estas dos cosas, estas dos tendencias que estamos viendo, estas dos cosas que están pasando, me está llamando Glenn, un momento, a ver. Glenn, le di pase, ¿no están entrando? Pero, espera, que yo tengo el meeting room, ¿no? Sí, pero estoy viendo que el meeting room, a ver acá, more, participants. Mira, no tengo a nadie en el meeting room, Glenn. ¿Lo están viendo ustedes? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ves? No tengo a nadie en el meeting room. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, sigo. Entonces, ahora sí, ahí apareció alguien, lo admitimos. Están pasando, estos cambios demográficos generaron para las universidades algunos cambios. Entre ellos podríamos hablar de nuevos mercados demográficos. ¿Qué quiere decir nuevos mercados demográficos? Franjas etarias que antes no estudiaban
y que ahora van a poder estudiar, ya vamos a hablar de eso. Nuevos mercados geográficos. A través de la tecnología es posible que le enseñemos o que tengamos participantes que estén en otro lado. Nuevas razones para estudiar. La generación X, la generación Y y los millennials estudian por motivos distintos. Mi generación estaba dispuesta a hacer una carrera universitaria, a hacer un máster, a hacer un doctorado y por ahí pasarse, no sé, todo el colegio, toda la universidad, 5 años, más 2 de máster, más 5 de doctorado. Hoy no sé cuántos millennials están con ganas de hacer eso antes de ir al mundo laboral. Nueva duración de las carreras. Estamos empezando a ver carreras cortas, pero cuando digo cortas de verdad. En Argentina, por ejemplo, veíamos que antes las carreras duraban 7 años, 5 años, y ahora estamos viendo que no hay carreras de más de 4 años, carreras universitarias. Pero también estamos viendo estudiantes que dicen, no, yo una carrera universitaria de 4 años, no, yo prefiero hacer cursos cortos, prefiero estudiar programación. O sea que empezamos a ver cosas distintas. Y además aparecen las nuevas maneras de comunicar. Entonces empezamos a ver que las cosas van cambiando. Y por otro lado, los cambios tecnológicos lo que generan es que aparezcan nuevos profesores. Antes el profesor era alguien que había hecho una carrera académica. Hoy el profesor es por ahí un youtuber. Hoy aprendemos cosas de gente en YouTube que antes no aprendíamos cosas de gente en YouTube. Hoy nuestros hijos, los millennials, estudian o aprenden de YouTube. Estudiar y aprender antes tenían una connotación diferente. El contenido hoy está omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que el contenido antes estaba en la biblioteca, ahora el contenido está en tu celular. Tenemos nuevas tecnologías de aprendizaje, tenemos nuevas herramientas, tenemos aplicaciones, tenemos apps, ¿sí? Tenemos nuevas necesidades de comunicación, ¿cómo nos vamos a comunicar? O sea que estamos frente a un mundo que cambió bruscamente, ¿sí? Y sobre esto nos cae el COVID. Nos cae el COVID, ¿qué quiere decir? Nos cae la pandemia, nos cae la cuarentena, y esto genera cosas, genera cambios de hábito. Yo no sé ustedes, pero yo tengo mucha gente que está con pánico al contagio y dice, yo no quiero salir. Empresas que dicen, yo no voy a mandar a mis empleados a un curso, a un programa ejecutivo en la universidad o en la escuela de negocios donde tenga que estar ahí compartiendo un aula con otras personas. Gente que dice, yo no lo voy a subir a un avión a mis empleados ahora. No les voy a permitir que viajen porque sí. Gente que tiene miedo de viajar él. O sea, empiezan a haber hábitos totalmente distintos. Empieza a haber gente que dice, me gustó esto de estudiar desde mi casa. O me gustó esto de trabajar desde mi casa. Aparecen cambios de hábitos. Aparece un impacto en la economía. Y no piensen solamente en el impacto negativo, piensen también en el impacto positivo. Hay una cantidad de empresas e industrias que están creciendo fortísimamente. Y otra cosa que creo que ya hoy la tenemos bastante internalizada es que los cambios se han acelerado de una manera brutal. Esto empujó adelante los cambios básicamente se habla de por lo menos unos 10 años. ¿Cuánto íbamos a tardar en hacer estas videoconferencias por Zoom? Y se habla de que hasta que se hubiera aceptado esto no menos de 10 años, bueno, hoy las estamos haciendo en todo el mundo, será por necesidad, pero las estamos haciendo. Ahora, una cosa que me parece que es importante pensar, esto que están viendo acá es un aula. ¿Saben cuándo? En el medioevo. Este es un aula medieval. Y esto que están viendo acá es un aula de principio de siglo, o sea, un aula de 1920, 1930. O sea que si lo piensan, del aula medieval al aula de principio de siglo, o sea, del siglo XI, siglo XII, siglo XIII, al siglo XX, no cambió mucho, ¿o no? Sí, acá estaban disfrazados un poco distintos,
La mayor parte de la gente que estaba acá eran monjes, que eran los académicos. Acá ya se vestían distinto, ¿sí? Pero básicamente era medio parecido. Era una persona hablando y la gente sentada escuchando, ¿no? Esperen que acá tengo que admitir a alguien. Y acá lo que tenemos es un aula de hoy. Y si lo piensan, tampoco cambió mucho, ¿o sí? ¿Eh? El aula de hoy, ¿sí? El aula de principio de siglo, el aula medieval, la verdad no cambió tanto. Prueben a ver cómo cambió un quirófano. Y no vayan al quirófano medieval, vayan al quirófano de la época de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que un quirófano hoy y un quirófano de la Segunda Guerra Mundial son completamente distintos. Y las aulas y la manera en la que estudiamos tampoco cambió tanto, ¿no? O sea que les diría que me parece que estamos listos, ¿no? Me parece que los cambios tecnológicos están listos para llegar a las aulas. La pregunta es si nosotros estamos preparados para los cambios tecnológicos. La pregunta es si los podemos hacer. Esto que les estoy diciendo, si lo piensan, lo podría estar hablando ante cualquier auditorio, no solamente ante académicos y gente de universidades. Lo podría estar hablando con gente de retail y de supermercados, con gente de producción, con gente de turismo, con gente de minería, con gente de servicios. Piénsenlo, ¿cuántos cambios se están dando en tecnologías, en cambios de modelos de negocio? El impacto en el modelo de negocio es brutal. ¿Eh? Hasta le han puesto un nombre, lo han llamado la uberización. ¿Sí? Y uberización es un nombre, pero no lo piensen como uberización, piensen como el cambio en el modelo de negocio por lo que está cambiando alrededor nuestro. Ahora, la pregunta es si las universidades están preparadas para esto. Y déjenme hacerles un par de comentarios sobre esta. Vamos a usar la foto del edificio de UCLA para simbolizar a la universidad tradicional. Los estudiantes están cambiando. Eso ya lo dijimos antes, ¿no? Por un lado, jóvenes dicen, yo no quiero esperar 4 años para entrar al mercado laboral. No sé si tengo tantas ganas. Tampoco tengo tantas ganas de llegar al mercado laboral cargado de deudas. Que ese es un tema muy fuerte hoy en Estados Unidos, el endeudamiento que tienen los jóvenes cuando salen de la universidad, y ni les cuento de un posgrado. Y por otro lado me empieza a pasar que aparecen los adultos mayores. ¿Cuánta gente de 50, 53, 55 se empieza a pensar en retirar? El sistema laboral ya medio que los empieza a expulsar. El de 40 ya empieza a expulsar al de 50. Y tenemos una expectativa de vida mucho mayor. ¿Y entonces qué pasa? Y entonces pasa que tenemos gente que está en buen estado físico, en buen estado mental, con dinero, con tiempo, con recursos, con ganas de aprender, pero tienen motivación distinta. Lo que quieren aprender es no necesariamente administración de empresas o ingeniería. Tal vez lo que quieren aprender es historia medieval. O tal vez lo que quieren aprender es cómo, no sé, cómo aprenden los chicos, o quieren estudiar filosofía, o quieren estudiar, qué sé yo, cualquier otra cosa. ¿Estamos preparados para atender a estos dos nuevos requerimientos de nuestros estudiantes? ¿Hemos hecho algo para ofrecerles algo distinto? Me parece que es algo para pensar, me parece que es interesante pensar en esto. Las universidades se van adaptando. Fíjense lo que están viendo acá. Están viendo nombres de universidades conocidas. Y tomé algunas. Stanford, la Universidad de Londres, Harvard, Carnegie Mellon, Yale, Berkeley, MIT, Oxford. Ahora, todas estas universidades que están viendo le ven algo al costado, y básicamente de lo que estamos hablando es de la oferta de cursos online y gratis que estas universidades están teniendo en el mundo. Quiere decir que hoy gente que hubiera venido a estudiar con nosotros, tal vez decide irse a estudiar a Oxford o al MIT o a Harvard sin ni siquiera tener que salir de su casa.
Y no estoy pensando solamente en época de COVID, porque esto que son los Massive Online Open Courses, los famosos MOOC, M-O-O-C, están hace ya tiempo dando vueltas. Ahora, lo que están viendo acá es la oferta de las universidades. ¿Y qué pasa con la oferta de las no universidades? Miren esto. Miren quién tengo acá. Entre los primeros aparecieron Coursera, edX, que los tienen acá. Apareció Khan Academy. Khan Academy tiene una historia muy linda. Es un señor que le empezó a explicar a su sobrina matemática. La sobrina 2 más 2 le daba 24. Y el tío le empieza a enseñar a la chica. Y la chica le empieza a enseñar con videitos y lo van grabando. Y la chica dice, puedo invitar amigas. Y bueno, y finalmente Khan Academy, el señor Khan, lo que hizo fue básicamente empezar a hacer un negocio a partir de su capacidad de enseñarle a su sobrina, ¿no? Pero fíjense la cantidad que tenemos. Tenemos una que se llama Acámica, tenemos Academic Earth, Memorize, Code Academy. Fíjense que no es solamente gente que enseña, sino que gente que enseña cosas puntuales, cosas más específicas. Te enseño a codificar. Acámica hace lo mismo, enseña a codificar. Ahora, bueno, Lesson Path, hay un montón. Pero lo que quiero llamarles la atención es sobre esto. Me aparecen además otros nombres. TED. ¿Cómo TED? Sí, TED. TED me enseña. Me aparece iTunes. Me aparece Apple, me enseña también. Tengo un Teach and Learn de Apple. Tengo un iTunes que también es de Apple. Tengo un Google Garage Digital. O sea, me empiezan a aparecer nombres que son competidores formidables, porque uno dice, no le tengo miedo a Allison, porque no sé quién es Allison y la gente no sabe quién es, entonces me da poco miedo. Yo le tendría respeto igual, pero cuando se empiezan a llamar Google, se empiezan a llamar Apple, se puede llamar Amazon, se llama TED, que se puso ya bastante de moda con sus charlas. Cuando tenemos a alguien que se llama YouTube, estudiamos en YouTube, ya empezamos a tener competidores complicados, complejos. Y no solo eso, sino que además estos nuevos competidores generan cosas como, por ejemplo, propuestas totalmente innovadoras. Te voy a enseñar, pero te voy a enseñar a través de una app. Te voy a enseñar a partir de un juego. Te voy a enseñar a partir de una competencia. Te voy a enseñar a partir de salir afuera y hacerlo en el jardín. O sea, y el mercado está dispuesto. Y después, ¿qué más nos pasa? Nos pasa que estas no tienen anclas, no tienen paradigmas, no tienen los costos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que tener un campus, tenemos que tener un claustro, tenemos que tener research. Acá no. Tenemos que hacer doctorados. Acá no. Todo esto, ¿quiénes son los profesores? El rol del profesor, hace un rato había aparecido, aparece un nuevo profesor, ¿no? Es muy fuerte esto que estamos viendo. ¿Cuánto vale este campus de UCLA? ¿Y cuánto rinde? ¿Necesitamos el campus? ¿O podría aparecer alguien que sin ningún tipo de campus me traiga estudiantes a partir de una plataforma? Y después que esto nos lleva a un mundo sin fronteras. ¿Qué quiere decir un mundo sin fronteras? Y que si yo tengo una plataforma, ya no tengo más la protección geográfica. Yo tenía una protección geográfica. Si yo estoy en Perú, la gente de Perú tiene un incentivo muy fuerte a estudiar en Perú porque se ahorra una mudanza internacional, se ahorra un viaje, se ahorra una cantidad de cosas. Ahora, si eso desaparece, vamos a un mundo sin fronteras, vamos a un mundo sin barreras geográficas, vamos a un mundo desmaterializado. O sea, este edificio no va a servir más para eso, o por lo menos va a tener va a servir mucho menos que antes. Y va a ser cada vez menos importante tener un edificio así, a menos que logremos ponerlo en valor, a menos que logremos hacer algo por lo cual
sea importante que nuestros estudiantes vengan a este edificio. Tenemos que conseguir contenido para el edificio. Entonces, la verdad que esto nos deja unos lindos desafíos. No sé qué les parece a ustedes. A mí me parece que nos deja unos desafíos interesantes. Primero hay un tema con el idioma. Hasta ahora, bueno, yo hago las clases en el idioma donde estoy. Entonces hago las clases en español si estoy en Argentina, o en Perú, o en Colombia, o en portugués si estoy en Brasil, y así sucesivamente. El problema del idioma ya empezó a aparecer de a poquito y empezó gente que dice, bueno, yo doy las clases en inglés en cualquier lugar que esté. Universidades en Europa lo han tenido que hacer porque, dado que Europa está bastante unida, empezaron a aparecer los problemas de idioma, entonces tienen las universidades españolas que dicen, yo doy todos mis contenidos en inglés, perfecto. Ahora, después nos aparecen las cuestiones culturales. Cuando yo hago algo que en mi cultura está bien visto, y bueno, si mis estudiantes se vinieron a vivir a mi país, probablemente ellos entiendan la cultura. Ahora, si el estudiante está viviendo en la India y se conecta todos los días a una hora determinada para estudiar, yo tengo que empezar a aprender a vivir en un mundo multicultural, que es fácil decirlo, es mucho más difícil hacerlo. Tenemos que romper la fábrica. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en las universidades un gran problema que hay es la fábrica. Yo doy clases de finanzas, yo doy clases de operaciones, yo doy clases de marketing. El mundo no necesita más marketing, finanzas y operaciones solamente. Al mundo le dicen, quiero que me hables del futuro de la universidad. ¿Qué es eso? Marketing, finanzas, estrategia, management, futurología. Imagínense, de estas hay infinidad. Nosotros nos pasa en el día de cada vez más las cosas que nos piden no encajan en nuestra fábrica. Y es un desafío lindo. La marca. Es fácil tener una buena marca localmente. Ahora, si vas a ir al mercado mundial, el poder de la marca es un desafío interesantísimo. ¿Cómo hacemos para conseguir que nuestra marca tenga categoría mundial y atraiga gente de todo el mundo? Otra cosa que nos pasa es las ventas. Una cosa es vender localmente, con una fuerza de ventas local, generalmente que iba a visitar gente. Otra cosa es vender globalmente. Tenemos esas skills, tenemos la capacidad de ir a vender globalmente. Los contenidos, ¿seremos capaces de generar contenidos globales? ¿O no será importante? Tal vez no es importante. Ahora, yo la sensación que tengo es que la globalización vino para quedarse, con estas nuevas herramientas más. Entonces, tenemos que formar gente que está globalizada. Y esa gente globalizada, ¿cómo hacemos para formarla si no logramos que los contenidos sean globales? Y ahora, le voy a poner un etcétera, porque si no vamos a llenar la slide y no van a ver la foto. Pero a ver, el regulador, no sé cómo es en el Perú los aspectos regulatorios. En Argentina, cada vez que querés cambiar una coma de un programa, tenés que ir al ministerio. Y cuando vas al ministerio, tenés un problema serio si haces cambios. ¿Por qué? Porque tardan un rato largo en hacer las aprobaciones. Entonces, ¿cómo haremos para hacer que el regulador nos apruebe los programas? En fin, me parece que hay una gran cantidad, dentro de la fábrica, por supuesto, están los profesores. ¿Cómo hacemos para tener los profesores que llegan con sus contenidos y con su comunicación al nuevo tipo de público? Así que a mí me parece que COVID o no COVID, lo que estamos viendo es que los mercados están tendiendo a una eficiencia perfecta. O sea, estamos yendo a mercados cada vez más perfectos. Un mercado perfecto, acuérdense, es un mercado donde yo tengo la alternativa de comprar toda la oferta posible. Y acá cada vez más está pasando eso.
lo que vimos antes, las universidades que se adaptan y que se globalizan, las no universidades que ofrecen cosas, los consumidores que de cualquier lugar del mundo pueden consumir en cualquier otro lugar del mundo, ¿sí? O sea que estamos yendo a un mundo de competencia perfecta. Y en competencia perfecta es muy importante saber competir. Los quiero dejar simplemente pensando en esto. Es un desafío maravilloso. Tenemos nuevas reglas de juego y esas nuevas reglas de juego, en el fondo, si lo piensan, son iguales para todos. Son iguales para Harvard, Stanford, MIT y para una pequeña empresita de comunicación que quiere tomar el desafío de enseñar en cualquier país del mundo. ¿Eh? O sea que fíjense que acá tenemos unas nuevas reglas de juego que de alguna manera van a nivelar la cancha para todos. Esperen que tengo que admitir gente acá. ¿Sí? O sea que acá me parece que se viene una cosa bastante interesante. Por otro lado, la pregunta es, en esta nueva normalidad, que ahora se habla de nueva normalidad todo el tiempo, ¿no? ¿Estaremos en condiciones de competir? ¿Eh? Y cuando lo pienso en esto, no pienso solamente en una universidad en Perú o una universidad en Argentina. Me lo pregunto también para el MIT o para Harvard. ¿Estarán en condiciones de competir? ¿Lograrán liberarse de las anclas? Acuérdense que cuando Kodak, porque quien descubrió la fotografía digital fue Steve Sasson, un ingeniero de Kodak, en la década del 70. ¿Y qué pasaba? Y pasaba que primero que la tecnología digital de la década del 70 no era la que tenemos hoy para la fotografía, ¿no? Y por otro lado, que Kodak tenía un ancla fenomenal. Era la compañía más exitosa del mundo y su éxito venía básicamente de vendernos rollos y revelar rollos de fotos que nosotros comprábamos porque alguien hacía máquinas de fotos. Y esa ancla ellos no la pudieron soltar nunca y los llevó hasta el fondo. Entonces la pregunta es, ¿estaremos en condiciones de competir en esta nueva normalidad? Y nadie sabe la respuesta depende de nosotros. Así que estas eran algunas ideas que a mí me gustaba compartir. Si yo tuviera que hacer esta charla, como les decía, en otra industria, probablemente hubiera tenido un contenido inicial muy parecido, y hubiéramos cambiado la parte de aplicación a la industria o al sector. Ahora, yo creo que acá tenemos un desafío súper interesante para analizar. Entonces, voy a parar de compartir. ¿eh? Después le voy a mandar esta presentación a Glenn para que la pueda compartir con ustedes. Y no sé, lo que les pueda contestar alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario, encantado. ¿Ninguna pregunta? Esperen que el chat, a ver qué tiene el chat. Admitir. No. No sé, si no tienen ninguna pregunta, a ver, Glenn, ¿te podés desmutear? Alberto, ¿tenés una pregunta o estás saludando a alguien? Entonces tenés que desmutearte. Ahí estás. Ahí tenés que desmutearte. Ahí está. Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, Lorenzo. Felicitar por tu conferencia y la pregunta es la siguiente. ¿Qué se piensa de aquellas universidades, en este caso públicas, en nuestro país, que tienden a orientar sus recursos en infraestructura, sí, en cemento, y este comportamiento se da en muchos gobiernos
muchas gestiones. Cuando los procesos se están simplificando y hoy en día se evidencia de que la inversión va más por la implementación de laboratorios que por construcciones muy amplias para aulas presenciales. Y ahora lo estamos evidenciando de que todo este aspecto del conocimiento o el aspecto cognitivo, como tú lo has dicho, está siendo reemplazado por esa tecnología. ¿Cuál sería la reflexión en ese sentido? Porque el estilo de los gobiernos o las autoridades que ingresan a las universidades públicas tienen esa orientación. Desde San Marcos, desde nuestra propia universidad, San Agustín, la Universidad de Puno, por ejemplo, ahí al frente del lago Titicaca, construyó todo un hotel bastante grande, pareciera el barrio de Lima. Pues que cuando uno ingresa y hace evaluaciones, como es mi caso, miembro de SINASE, se ven que son estructuras que al parecer no les dan mucha utilidad. ¿Cuál sería esa reflexión? Gracias. A ver, Alberto, es interesante. Mira, yo siempre me acuerdo, cuando yo hice mi doctorado, que fue en el año del 2000 al 2004, la biblioteca era un lugar central. Uno quería averiguar algo y tenía que ir a la biblioteca. Y en la biblioteca estaba el contenido y el conocimiento, o el contenido estaba en la biblioteca. Hoy la biblioteca, les diría, la tenemos en el teléfono celular. Y eso hoy, dentro de 5 años, probablemente haya mucha más biblioteca que hoy en el teléfono celular. Y dentro de 10, probablemente mucha más todavía. Sin embargo, sigue habiendo universidades que siguen construyendo bibliotecas. Sigue habiendo universidades estatales donde los gobiernos deciden seguir invirtiendo en bibliotecas. Y es cierto, el cambio tarda. El cambio, lamentablemente... Para que tú intervengas, por favor, que este pase a Ana Cristina y a César Neves. Y luego, finalmente, a María del Pilar. Sí, perfecto. Sí, por favor. Entonces, Alberto, el tema es ese. Cuesta mucho lograr que los cambios se internalicen en quienes tienen que tomar las decisiones. La toma de decisión muchas veces va con respecto al pasado. La pregunta que yo te haría es esta. Si vos, y la que yo le digo siempre a la gente cuando está pensando en su industria, siempre les hago la siguiente pregunta. Les digo, si ustedes tuvieran que empezar de cero hoy a resolver el problema de capacitación de estudiantes, no sé, cada uno tiene su definición, su misión, visión, estrategia, ¿no? ¿Harían toda la inversión que tienen hecha? ¿Harían más inversión? ¿La harían distinta? ¿Cómo sería eso? Y probablemente uno pondría más plata en servidores, pondría más plata en invertir en servicios en la nube para poder llegar a mayor cantidad de estudiantes. También hay que pensar en el horizonte temporal. Probablemente en los próximos 5 años los edificios todavía valgan. Ahora, cada vez los vamos a ver que van a ser más una ancla que un activo importante, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la reflexión. A mí me parece que la forma de pensarlo es, si yo no tuviera todos los activos que ya tengo, si yo tuviera que empezar de cero, ¿haría esta inversión o haría otra? ¿Sí? No sé si eso te da una pista para pensarlo. Sí, realmente. Sí, en este caso, Alberto, yo te diría lo más importante es hacerse las preguntas, porque las respuestas hoy son todavía difíciles. Sí, pues, así es. Glenn, habías dicho que alguien tenía la palabra. Sí, un momentito. Dante nos va a presentar. Vamos a empezar con Ana Cristina Placinelli, por favor, sus comentarios.
Dante, estás tratando de hablar, por ahí te tengo que pedir que te desmutees. No, no te Sí, tengo que pedir. hay Te que podés desmutear. desmutear solo, creo. Sí, ya. Ahí está, Ya, ahora sí. ahí se desmuteó. Primero, de verdad, muy complacido por la exposición. Como no pertenezco enteramente al mundo académico, diría de que el famoso campus universitario no guarda similaridad con un sector industrial que sí es mi sector. Segundo, de que somos como académicos, una entidad de servicio a una colectividad, a una sociedad. Y si bien el doctor Lorenzo ha señalado de que las culturas son diferentes, yo no puedo dejar de apelar a que las plataformas, no solamente culturales, sino también económicas y tecnológicas, son diferentes, y que la universidad debería ser teóricamente el puente de crecimiento de esas sociedades a las que sirve. Absolutamente. Creo que en ese marco la universidad tiene un reto más grave aún, como entidad singular a cada espacio-tiempo geográfico al que sirve, porque esa es la lógica de una entidad de formación académica en el grado universitario que, coincido con el doctor Lorenzo, no sé si será, entre comillas, apreciada en el mediano plazo. Reitero la gratitud por sus enseñanzas y como quiera de que soy de la antigua generación, quiero rogar la gentileza de que una de nuestras distinguidas panelistas, dama ella, la doctora María Faccinelli, tenga la bondad de anteceder a nuestro ilustre coparticipante en el panel. Si la doctora está en línea, creo que podemos empezar con ella. César, ¿hay algún inconveniente? Ninguno, por favor. Entonces, ¿le cedemos el uso de la palabra a la dama o todavía no está en línea? Glenn. Bueno, Sí. sí, muchas gracias, muchas gracias, Gracias para usted. Glenn, gracias por la invitación. Y estoy encantada de escuchar a Lorenzo con tantas reflexiones y cuestiones importantes. Para empezar, quiero disculparme por mi español si hay alguna dificultad de comprender. Ya sé que Lorenzo habla portugués, entonces me podrá ayudar. Yo hablo portuñol, Ana. Yo también. Entonces, vamos bien. Vamos bien. Dante también. Quisiera empezar en lo que dice Dante, justamente. Porque en cuanto hablabas, Lorenzo, yo pensaba en mi universidad. Estoy en una universidad del sur de Brasil, en una universidad que llamamos de comunitaria. Es distinta de las públicas, Las federales. también distinta de las privadas. Es una ley reciente en Brasil, hace unos 3 años, que somos reconocidos como universidad pública, pero no estatal. Así, es decir que tenemos una preocupación con el desarrollo de nuestras comunidades, con el desarrollo de nuestras regiones. Mi universidad, que está en el sur de Brasil, en Río Grande do Sul, cerca de Porto Alegre, como 120 kilómetros, en una zona de fuerte inmigración italiana, entonces con características culturales muy singulares. Es una universidad comunitaria y regional. Es decir, estamos en más de 15 ciudades de esta zona alrededor de Caxias do Sul. Solo hay 2 zonas metropolitanas en Río Grande do Sul. La zona metropolitana la región metropolitana de Porto Alegre y la región metropolitana de Caxias do Sul. Bueno, yo en cuanto te escuchaba, pensaba que de verdad es importante la formación académica, muy importante los retos que presentas,
pero en nuestro caso tenemos más que hacer. Más que formar los estudiantes, pensaba cuáles son estos retos ahora en esta situación de pandemia. Hoy mismo yo estaba leyendo sobre escenarios post-pandemia, hasta mismo para preparar un poco esta participación. Leía algo muy interesante. La reflexión era si los cambios post-pandemia serán cambios radicales o incrementales. Porque la reflexión es que quizá teníamos muchas cuestiones, situaciones incubadas, no sé si se dice así en español. Incubadas, en las cuales la pandemia aceleró. Es decir, ya teníamos algo sobre enseñanza online, algunas herramientas, algunas plataformas. Estábamos ahí incubando modelos y todo. Bueno, llega la pandemia y muy pronto hay que adaptarse. Para explicar un poco lo que es una universidad aquí en Brasil, comunitaria, lo que es una pública, nosotros en mi universidad tuvimos una semana para prepararnos a empezar las clases online en la modalidad síncrona, es decir, en presencia, con Zoom, con plataformas. La universidad pública, la Universidad Federal de Porto Alegre, por ejemplo, cerró las puertas. Sin clases, sin nada. Se pararon. Las públicas y las privadas ya trataron de reinventarse. Importante saber también que en Brasil casi 70% de los estudiantes están en las universidades privadas, porque trabajan durante el día, tienen clases por la noche. Hay una serie de circunstancias que hace este cuadro. Es decir que tenemos que dar respuestas muy rápidas. Y yo estoy totalmente de acuerdo cuando hablas de nuevos modelos de negocios. Esto de una parte es muy, muy importante. Pero de otra parte, yo quisiera añadir algunos retos más. Que, primero, ¿cómo podemos al mismo tiempo pensar que tenemos que formar gente globalizada, como decías, y también estar muy enfocado en el desarrollo local? ¿Cómo hacer esta puente? Otra cuestión que mencionaste también, las agencias reguladoras tardan muchísimo a cambiar. Yo hoy dirijo el programa de maestría y doctorado en gestión de mi universidad. Tardaron mucho para autorizar la validad de las clases síncronas para mestrados y doctorados. Y a los estudiantes les gustan muchísimo las clases y la productividad fue positiva. El nivel de producción científica de nuestros estudiantes creció muchísimo en estos tiempos de pandemia, porque pueden escribir los papers, pueden consultar bibliotecas que ya no son físicas. Es decir, por un lado, aceleramos en mucho lo que es importante para los estudiantes de maestría y doctorado. Sin embargo, las agencias que regulan la posgraduación en Brasil tardaron mucho a autorizar. Y ahora solo autorizan clases síncronas hasta diciembre. Ya no sabemos cómo va a ser el año que viene. Entonces, mismo si nosotros podemos adaptarnos, no estoy segura que las leyes y que la regulación se va a adaptar en el mismo ritmo. Este
es un reto para enfrentar lo que tenemos por delante, muy importante. Entonces, dos puntos que quisiera para terminar esta intervención, para pensar un poco más. Sí, de acuerdo con esto de la formación académica, pero tenemos que pensar un poco más en el rol de la universidad y el desarrollo de las regiones donde están. Quizá tenemos que pensar en un otro tipo de pacto por el desarrollo a partir de un nuevo rol para la universidad que tiene que formar gente globalizada, pero capaz de promover cambios locales. Entonces, ahí está un punto que creo que va a dar mucho que pensar en este futuro. Y yo veo la pandemia como un acelerador de todo lo que estaba incubado y que, bueno, ahora hay cambios que van a quedarse, hay otros que van a adaptarse, pero sin embargo hay todo un espacio abierto que está ahí y que vamos a tener que ocupar con las universidades. Entonces, solo para contribuir un poco con las reflexiones, estos serían los puntos que quisiera marcar aquí. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros. Gracias, Ana. Me pareció un punto muy importante. Me parece que el punto que hablabas de las comunidades locales o de la universidad como factor del desarrollo local es muy importante. Incluso en el medioevo y en el Renacimiento, las universidades fueron fundamentales para que ciudades se desarrollaran. O sea, las ciudades se desarrollaban alrededor de universidades a donde iban académicos importantes a trabajar juntos, con lo cual yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que tenemos este increíble desafío por delante. Y coincido con vos en que los reguladores lo hacen muy difícil. Nosotros yo fui director del MBA en una época, y cada vez que queríamos cambiar un contenido de una materia, era imposible, porque no nos aprobaban. Cuando la aprobaban ya era viejo de vuelta el contenido, era tremendo. Así que, pero bueno. Agradeciendo la participación de nuestra distinguida expositora, creo que es tiempo de que Cecitar César nos dé sus apreciaciones al respecto. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Dante. Primero felicitar a Lorenzo, la verdad es que me gustó mucho su presentación y sus gráficos. A ver, claro, él nos muestra dos tendencias estructurales de fondo, ¿no? Los cambios demográficos y los cambios tecnológicos que ahí están cambiándonos la vida. A esto yo le sumaría los cambios geopolíticos, económicos y eventualmente sociales. Yo creo que la humanidad está llegando a un punto de inflexión donde la pandemia nos ha caído como un catalizador y probablemente está acelerando todo. Yo, bueno, soy director de la maestría en gerencia de servicios de salud en ESAN y, bueno, comparto la idea de Ana y probablemente la de Lorenzo, que nos tiraron a la piscina de un día para otro. Se cerraron, entramos en cuarentena y, como dice Ana, en una semana todos nos tuvimos que lanzar a hacer clases virtuales online, ¿sí? Nosotros ya hacíamos clases honestamente, pero pues que era el 5% más o menos de lo que se dictaba en la universidad y siempre decía, ya vamos a hacerla crecer, sí, claro. Y la verdad es que nadie le da bola. Pero otra vez, la fuerza y la realidad nos forzó a todos a subirnos y a aprender a manejar este tipo de herramientas a la mala. Ahora, yo creo que estamos quemando una etapa, ¿no? Hemos cambiado un aula presencial, que es las fotos que nos mostraba Lorenzo, a una pantalla presencial, si quieres. Pero
yo creo que ese es para salir de la emergencia, pero la universidad más o menos se va a ver forzada a hacer lo que predica, ¿no? Siempre predicamos en las aulas, por lo menos yo soy profesor de estrategia, hay que adaptarse al cambio, el cambio te fuerza a ser más ágil, etcétera, etcétera. Bueno, ahora nos toca hacer eso a nosotros, ¿sí? Lo que he notado, que ya estoy dando clases un buen tiempo, es el formato, hacerlo vía online, en realidad para transmitir información es interesante, pero se pierde mucho el tema de la interacción, por lo tanto, la formación de habilidades, ¿no? de competencias. Entonces yo creo que en una segunda etapa nos va a forzar a redefinir qué cosa es un aula, ¿no? En otras palabras, yo creo que transmitir la información, ahí vamos a ser probablemente superados por toda la competencia que nos ha mostrado en la pantalla de universidades de fuera y otros sustitutos de otro tipo de organizaciones, que encima se ven forzados a buscar mercado. Las universidades gringas, pues, probablemente están perdiendo un buen filón con los estudiantes chinos, y eso representa pues el 30% de sus ingresos, y eso van a tener que ser reemplazados de alguna manera, entonces ya están lanzándose pues a la captura para empezar Latinoamérica, ¿no? Y eso significa que si no nos ponemos las pilas, probablemente vamos a ser desaparecidos. Entonces significa que el énfasis para las universidades es cómo transmitir información, pero también cómo aprovechar las ventajas que la tecnología da en términos de interacción, ¿sí? Y ahí significa probablemente trabajar el aula invertida. En otras palabras, todo lo que es transmisión de conocimiento debería estar en video y más bien aprovechar todo lo que es interacción con los alumnos para reforzar los conocimientos y ver sobre todo las aplicaciones, ¿no? Lamentablemente eso exige dedicarle el doble de tiempo a un profesor para poder lograr eso, ¿no? Entonces, significa que vamos a tener que redefinir el aula. Todavía no tengo claro cómo va a ser, pero vamos a tener que comenzar a experimentar y muy rápido, ¿sí? Esos serían mis comentarios para empezar. Yo quisiera, perdón, sobre lo que dijo César, porque me parece súper interesante. A mí hace unos años, no sé si a ustedes les debe pasar lo mismo. Hay una presión fuertísima sobre los costos en las universidades. Esto no es COVID, esto es ya hace 15 años. La presión sobre los costos, el mayor costo de una universidad es la hora profesor en el aula. Con lo cual, no sé si a ustedes les ha pasado, supongo que sí, los programas se están acortando. Yo doy una materia que es muy compleja, que es Risk Management. Mi materia, mi especialidad, toda mi investigación es sobre Risk Management, y una de las cosas que hacemos en Risk Management es usamos instrumentos derivados financieros para tomar cobertura de ciertos riesgos. O sea, yo necesito una enorme cantidad de horas para explicar una parte muy pequeñita del contenido, pero que si no la explico no estoy haciendo mi trabajo, ¿sí? Entonces, antes tenía muchas horas y las explicaba en clase, que es lo que César dijo. Ahora, después César dijo lo que yo me vi forzado a hacer hace unos años: transmisión de conocimientos por video y después al aula a discutir. Y eso es lo que hice durante muchos años. Si ustedes entran yo en el final puse mi canal de YouTube, ahí están mis videos de instrumentos derivados y de cobertura con derivados, y todo eso, que lo tengo libre además, porque ya no vale ni la pena ni copyright ni nada, uno genera conocimiento y el conocimiento queda libre. Pero yo en clase enseño cuando ellos ya vieron y hacemos la discusión en clase. Ahora, lo que César dice es el gran desafío de hoy, es el contenido, transmisión de contenido es súper fácil. Eso va en video, va en YouTube, va en cualquier cosa. ¿Cómo hacemos para formarlos en capacidades, para discutir, para debatir, para formar habilidades blandas? Ahora, noten una cosa. Antes eso lo hacíamos en un aula donde conversábamos entre sí los alumnos y entre el alumno y el profesor. Ahora, la conversación en la vida real, con la pandemia, se está dando por estos medios.
Antes la conversación no era por estos medios, era mi hijo por ahí aprendía en YouTube cómo programar Python. Pero después cuando iba a hablar con alguien tenía que hablar, con un café de por medio. Hoy se está saliendo el café, digamos, nos estamos olvidando del café y estamos empezando a tener una generación de gente que se está acostumbrando a la interacción a través de una pantalla. No con 60 personas, pero en grupos reducidos. Uno de los cambios que yo hice en mis clases este año es, pido que en mi aula no haya más de 30 personas. Porque yo hasta 30 personas los puedo poner en pantalla, les pido a todos que estén desmuteados en lo posible, que no tengan ruido alrededor, y les pido a todos que tengan la cámara prendida. Y entonces cuando la gente es poca, vos podés hacer contacto de ojo, podés verlo, yo estoy viendo ahora que Ana Cristina dice sí, por ejemplo. Eso es lo que vos, cuando tenés poca gente, lo podés hacer. Entonces podés empezar a tener esa interacción. Lo que pasa es que, claro, olvídense de un aula de 120 personas o de 60 personas. Ahora, separemos lo que es enseñanza a undergrads, donde hay mucho contenido que va, que eso se puede reemplazar con videos, a lo que es aprendizaje de directivos y de ejecutivos, donde necesitamos mucho más interacción y mucho más aprendizaje cruzado, que cada uno aprenda de sus colegas también. Y hay que empezar a encontrar mecanismos, a encontrar herramientas, hacerlos jugar, hacerlos interactuar, hacer un game learning y ese tipo de cosas. Pero estoy muy de acuerdo, César, con lo que dijiste. Me parece un punto súper importante y que es un gran desafío. Y no sabemos si los alumnos van a querer volver al aula o no, o en qué condiciones, ¿no? Y ahí viene otro si quieres, de las inercias, ¿no? Ustedes saben, pues los profesores no somos necesariamente muy fáciles de cambiar, sobre todo si hemos tenido muchos años en la escuela, ¿no? Entonces, la estructura, la verdad es que se resiste, ¿sí? Entonces, no solamente es los órganos de supervisión, que efectivamente son lentísimos, sino también hacia adentro es un tema, es un gran tema. Y ustedes saben que hay mucha política metida en medio también, ¿sí? En las épocas en las que nosotros en la Pontificia Universidad Católica en Centrum trabajábamos como militares en el tema de estrategia, uno de nuestros más célebres profesores, que lamentablemente ya no nos acompaña en este mundo, decía al respecto, César, de que a diferencia de las empresas y las industrias, los docentes académicos, entre comillas, no tienen un producto físico que exhibir. Entonces se dedicaban a serruchar al colega docente de al lado, impregnado no a veces de cuerpo de conocimientos, sino de ideologías. Como nosotros éramos una unidad de negocios, entre comillas, nunca pudimos encontrar el ángulo de coincidencia con lo que era Pando, con lo que era la universidad. Pero lo que sí quisiera es destacar que a partir de las reflexiones de Lorenzo, tenemos nosotros, para cada una de nuestras realidades, especialmente a mi segundo país, Brasil, el hecho de que en Latinoamérica o en América del Sur, nosotros no hemos sabido hacer la distinción entre lo que es una universidad y un tecnológico. Cuando Lorenzo nos habla del MIT o de Berkeley, no es lo mismo que una universidad. No es lo mismo enseñar management que enseñar ingeniería de procesos. Y en nuestras universidades hemos hecho un arroz con mango de eso, y nuestras realidades requieren en su pasaporte al desarrollo hacer más énfasis probablemente en lo más básico, en la pirámide económica, y empezar por las actividades de una primera ola que no nos han sido exitosas. De mi parte, muchísimas gracias. Creo que
Glenn puede sumar lo que considere, porque en realidad lo nítido, lo brillante de cada expositor, de Lorenzo, de Ana, como de César, me inhibe de hacer cualquier comentario porque en realidad me siento abrumado por la calidad de los conocimientos que han compartido a favor de quienes han estado presentes en esta reunión. Glenn. Muchas gracias, Dante. Realmente es un orgullo tenerlos a tres grandes de América Latina. Les agradezco mucho su participación. Creo que todos nos estamos muy satisfechos con todos los conocimientos que nos han vertido el día de hoy. Un abrazo muy fuerte, Lorenzo. Realmente después de mucho tiempo estamos ya llegando a una conferencia tuya. Espero que sean la continuidad de muchas más. Ana Cristina, pues un placer volverte a ver, tenerte aquí en estos recintos, y quedas comprometida también para otra conferencia. César, un gran compañero, amigo, pues muchas gracias. Dante, indudablemente sobran las palabras para agradecerte. María del Pilar, pues, gerente de la Cámara de Comercio, también le agradezco bastante su apoyo incondicional que nos ha dado. Nosotros como agrupación de docentes queremos cambiar, queremos ser una nueva revolución en la carta académica y esperamos que esto continúe para bien. Muchísimas gracias a todos los presentes y hasta una próxima. Gracias a todos. Gracias. Placer. Gracias, gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Adiós.